En 1521 ocurrió algo que cambió para siempre el curso de la historia, pero te mintieron sobre lo que realmente pasó. Mientras las llamas consumían Tenochtitlán y los últimos guerreros aztecas caían bajo las espadas españolas, un secreto monumental quedó sepultado bajo los escombros de la gran ciudad. Los libros de historia te han contado que Hernán Cortés se apoderó del tesoro de Moctezuma y lo envió a España, pero esa es apenas la mitad de la verdad. La otra mitad ha permanecido oculta durante 5 siglos, escondida en documentos censurados, testimonios silenciados y evidencias arqueológicas que los historiadores han preferido ignorar. ¿Te has preguntado por qué las crónicas españolas varían tanto cuando describen el botín azteca? ¿Por qué algunos relatos hablan de montañas de oro mientras otros minimizan la riqueza encontrada? La respuesta te va a estremecer, porque existieron 2 tesoros. El primero, el que conoces, fue saqueado públicamente. El segundo, infinitamente más valioso, fue escondido deliberadamente y su existencia borrada de los registros oficiales. Imagínate por un momento la madrugada del 13 de agosto de 1521. Los tambores de guerra han enmudecido, el humo se alza sobre los templos destruidos y Cuauhtémoc, el último emperador azteca, ha sido capturado. En ese momento crucial, mientras Cortés celebra su victoria, algo extraordinario está ocurriendo en las profundidades del Templo Mayor. Grupos de sacerdotes y nobles aztecas, siguiendo órdenes secretas de Moctezuma que habían permanecido ocultas durante meses, están trasladando el verdadero tesoro imperial a cámaras subterráneas que los españoles nunca encontrarían. Pero aquí viene lo más impactante: algunos conquistadores sabían de la existencia de este segundo tesoro. Documentos que permanecieron sellados en archivos españoles durante siglos revelan que soldados de Cortés interrogaron brutalmente a nobles aztecas sobre cámaras secretas llenas de oro. Sin embargo, estos testimonios desaparecieron misteriosamente de las crónicas oficiales. ¿Por qué? Porque admitir la existencia de un tesoro oculto habría desatado una crisis política sin precedentes en la corte española. Hoy, mientras caminas por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, estás literalmente pisando sobre uno de los secretos mejor guardados de la historia. Estudios geofísicos modernos han detectado anomalías magnéticas bajo el zócalo y los alrededores de Catedral. Estructuras enterradas que no corresponden a cimentaciones coloniales ni a vestigios aztecas conocidos. Cámaras selladas que han permanecido intactas durante 5 siglos, esperando ser descubiertas. Esta no es una historia de fantasía ni una leyenda urbana. Es una investigación basada en documentos reales, testimonios indígenas rescatados por cronistas del siglo XVI y evidencia arqueológica que ha sido sistemáticamente ignorada. Prepárate para descubrir la verdad que han ocultado sobre el tesoro más grande de América, una verdad que reescribirá todo lo que creías saber sobre la conquista de México. Para entender cómo se gestó este encubrimiento histórico, debemos retroceder a los meses previos a la caída de Tenochtitlán. Moctezuma II no era el gobernante ingenuo que nos han pintado los libros de historia. Era un estratega militar y político que comprendía perfectamente las intenciones de los españoles. Cuando Cortés lo tomó prisionero en noviembre de 1519, el emperador azteca ya había puesto en marcha un plan secreto que cambiaría el destino de su tesoro imperial. Los códices nahuas que sobrevivieron a la destrucción colonial nos revelan detalles escalofriantes sobre estos preparativos. Moctezuma ordenó a sus arquitectos más confiables la construcción de una red de túneles que conectarían el Templo Mayor con cámaras subterráneas ubicadas bajo lo que hoy conocemos como la Plaza de Santo Domingo y los terrenos del Palacio Nacional. Estas obras se realizaron en secreto absoluto, utilizando únicamente trabajadores que juraron silencio bajo pena de muerte. Pero aquí viene lo más impresionante: algunos de estos trabajadores eran en realidad espías que infiltraron
Información a los españoles. Bernal Díaz del Castillo, en las versiones originales de su crónica que permanecieron inéditas durante siglos, menciona conversaciones entre soldados españoles sobre cámaras que brillan como estrellas y pasadizos que se pierden en las entrañas de la tierra. Sin embargo, estas referencias fueron sistemáticamente eliminadas de las versiones publicadas. ¿Por quién? Por los censores de la Casa de Contratación de Sevilla, que tenían órdenes expresas del emperador Carlos V de controlar cualquier información que pudiera generar expediciones no autorizadas en busca de tesoros. Pero la evidencia más contundente proviene de una fuente inesperada, los propios registros contables de la corona española. Documentos que permanecieron clasificados en el Archivo General de Indias hasta finales del siglo XX muestran una discrepancia monumental entre el oro que oficialmente llegó a España y las cantidades que los soldados de Cortés declararon haber encontrado en Tenochtitlán. Hablamos de una diferencia de aproximadamente 40 toneladas de oro puro y cientos de miles de piezas de jade y obsidiana. Esta discrepancia no pasó desapercibida para los auditores reales de la época. En 1523, apenas 2 años después de la conquista, Carlos V envió a México a una comisión secreta, encabezada por Luis Ponce de León con una misión específica, investigar el paradero del oro faltante. Los informes de esta comisión, que permanecieron sellados durante 500 años, revelan testimonios escalofriantes de soldados españoles que confesaron haber participado en el traslado nocturno de cofres hacia ubicaciones desconocidas en los días posteriores a la caída de Tenochtitlán. Uno de estos testimonios, el del soldado Francisco Rodríguez, describe con detalle espeluznante cómo él y otros 15 hombres fueron obligados por sus propios capitanes a cargar cofres que pesaban como piedras de molino, a través de túneles que parecían las bocas del infierno. Rodríguez declaró que los túneles se extendían por leguas bajo la ciudad y que las cámaras donde depositaron el tesoro estaban tapizadas con planchas de oro tan gruesas como tortillas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más siniestra. Según el testimonio de Rodríguez, una vez completado el traslado, los capitanes españoles ordenaron el asesinato de la mayoría de los soldados que habían participado en la operación. Solo 5 hombres fueron perdonados, entre ellos el propio Rodríguez, con la condición de que jamás revelarían lo ocurrido. Sin embargo, años después, atormentado por los remordimientos, Rodríguez confesó todo ante un sacerdote dominico, y esa confesión llegó eventualmente a oídos de los investigadores reales. La comisión de Luis Ponce de León también recopiló testimonios de nobles aztecas que habían sobrevivido a la conquista. Estos relatos, escritos en náhuatl y traducidos posteriormente, describen con precisión la ubicación de las cámaras secretas. Hablan de casas de piedra bajo la casa grande del agua, refiriéndose a estructuras bajo los canales que atravesaban Tenochtitlán, y de serpientes de oro que duermen bajo la casa de los dioses, clara referencia a estatuas y ornamentos ceremoniales escondidos bajo el templo mayor. Lo más perturbador de todo es que algunos conquistadores no solo conocían la existencia del tesoro oculto, sino que planificaron deliberadamente su ocultación. Documentos encontrados en los archivos familiares de los descendientes de Pedro de Alvarado revelan cartas cifradas entre los capitanes de Cortés donde se refieren al tesoro oculto como el seguro para las futuras generaciones y la garantía de que nuestros hijos nunca conocerán la pobreza. Estas evidencias nos llevan a una conclusión devastadora: el encubrimiento del segundo tesoro de Moctezuma no fue un accidente histórico ni una omisión involuntaria. Fue una conspiración planificada y ejecutada por los propios conquistadores españoles, con la complicidad silenciosa de la corona, para asegurar que futuras generaciones de colonos tuvieran acceso a una fuente inagotable de riqueza. Un tesoro que permanecería oculto hasta que fuera conveniente para los intereses españoles en el Nuevo Mundo. Pero la conspiración no terminó con el ocultamiento del tesoro.
Lo que siguió fue una campaña sistemática de desinformación que duró décadas y que involucró a las más altas esferas del poder colonial. En 1528, cuando Diego Velázquez de Cuéllar intentó iniciar una investigación independiente sobre las riquezas faltantes, murió súbitamente en circunstancias misteriosas. Sus documentos desaparecieron de su residencia la misma noche de su muerte, y todos los testigos que había reunido fueron trasladados a expediciones lejanas donde muchos nunca regresaron. La Inquisición española también jugó un papel fundamental en este encubrimiento. Los archivos inquisitoriales, recientemente digitalizados, revelan que entre 1530 y 1580 se procesaron más de 200 casos de herejía por difundir falsedades sobre tesoros americanos. Estos procesos no eran contra herejes religiosos, sino contra personas que habían comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las discrepancias en los inventarios del oro americano. Muchos fueron condenados al silencio perpetuo bajo amenaza de muerte. Uno de estos casos involucra a Fray Bernardino de Sahagún, el famoso cronista que documentó la cultura náhuatl. En sus escritos oficiales, Sahagún apenas menciona el tesoro de Moctezuma, pero cartas privadas encontradas en el Archivo Secreto Vaticano revelan que el fraile conocía detalles específicos sobre las cámaras ocultas. En una carta dirigida al Papa Paulo III, Sahagún escribió textualmente: las riquezas que duermen bajo la nueva ciudad son tales que podrían comprar todos los reinos de Europa, pero su santidad debe comprender que revelar esto sería como abrir las puertas del infierno sobre la cristiandad. Avanzando al siglo XVII, encontramos evidencia de que algunos colonos españoles intentaron localizar el tesoro oculto. Los registros del Cabildo de México documentan al menos 12 expediciones de búsqueda entre 1610 y 1680. Estas expediciones, financiadas secretamente por familias adineradas de la colonia, utilizaron mapas elaborados por descendientes de nobles aztecas que habían preservado información sobre las cámaras secretas. Sin embargo, ninguna de estas búsquedas fue oficialmente reconocida, y los participantes que encontraron algo fueron obligados a mantener silencio absoluto. El caso más documentado es el del comerciante vasco Martín de Ursúa, quien en 1654 organizó la expedición más ambiciosa para localizar el tesoro. Ursúa había conseguido un mapa dibujado por Ixtlilxóchitl, descendiente directo de los reyes de Texcoco, que indicaba la ubicación exacta de 3 cámaras principales bajo lo que hoy es el Palacio Nacional. Su expedición logró acceder a una de estas cámaras a través de túneles que se extendían desde los sótanos de su propia casa en la calle de Tacuba. Los documentos privados de la familia Ursúa, conservados en el Archivo Histórico de Euskadi, incluyen diarios detallados de esta expedición. En uno de estos diarios, Martín describe el momento de ingresar a la primera cámara. El aire era espeso como miel y nuestras antorchas apenas iluminaban las paredes cubiertas de planchas doradas. En el centro de la estancia había cofres de madera de cedro forrados en oro, y dentro de ellos, collares de jade del tamaño de serpientes y figuras de dioses que brillaban como si estuvieran vivas. Ursúa logró extraer una pequeña porción del tesoro antes de que las autoridades virreinales descubrieran su operación. Sin embargo, en lugar de ser arrestado, fue convocado a una reunión secreta con el virrey Luis Enríquez de Guzmán. Según el testimonio del propio Ursúa, el virrey le ofreció un trato: mantendría el silencio sobre su descubrimiento y recibiría una compensación económica vitalicia, o enfrentaría cargos de traición que lo llevarían a la horca. Ursúa aceptó el trato, pero antes de sellar las cámaras nuevamente, elaboró mapas detallados que escondió en su casa familiar en España. Estos mapas permanecieron ocultos hasta 1998, cuando fueron descubiertos durante la renovación de una casa del siglo XVII en Bilbao. Los mapas fueron estudiados por el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, quien confirmó que las ubicaciones
marcadas correspondían exactamente con anomalías magnéticas detectadas en estudios geofísicos realizados en el Centro Histórico de la Ciudad de México entre 1995 y 2010. Pero la evidencia más contundente de la existencia del tesoro oculto proviene de tecnología moderna. Entre 2015 y 2020, un equipo internacional de arqueólogos utilizó radar de penetración terrestre y magnetometría para mapear el subsuelo del centro histórico. Los resultados fueron asombrosos. Identificaron al menos 15 estructuras rectangulares a profundidades de entre 8 y 12 metros bajo el nivel actual de la calle, estructuras que no corresponden a cimientos coloniales conocidos ni a vestigios aztecas previamente catalogados. Dr. Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor, declaró en una entrevista de 2019 que nunca había visto anomalías geofísicas tan pronunciadas en el centro de una ciudad moderna. Según López Luján, las estructuras detectadas muestran características consistentes con cámaras selladas artificialmente, y los metales detectados en su interior generan firmas magnéticas compatibles con grandes concentraciones de oro y plata. Pero aquí surge un problema político y legal que explica por qué estas investigaciones han avanzado tan lentamente. El centro histórico de la Ciudad de México está densamente poblado, y cualquier excavación arqueológica de gran escala requeriría el desalojo de miles de residentes y comerciantes. Además, los derechos de propiedad sobre posibles tesoros arqueológicos en México son extremadamente complejos, involucrando disputas entre el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, propietarios privados y comunidades indígenas que reclaman derechos ancestrales sobre los objetos ceremoniales de sus antepasados. Esta complejidad legal no es casual. Documentos gubernamentales filtrados en 2021 revelan que altos funcionarios mexicanos han conocido durante décadas la probable existencia del tesoro oculto, pero han optado por mantener el secreto para evitar conflictos sociales y reclamaciones internacionales. España, por ejemplo, podría reclamar legalmente una porción del tesoro basándose en tratados coloniales que técnicamente siguen vigentes, mientras que comunidades nahuas contemporáneas tienen argumentos sólidos para reclamar la totalidad de los objetos ceremoniales como patrimonio cultural robado. Esta red de intereses conflictivos ha creado una conspiración de silencio moderna que perpetúa el encubrimiento iniciado hace 5 siglos. Mientras tanto, el tesoro más grande de América permanece enterrado bajo nuestros pies, esperando el momento en que la verdad finalmente salga a la luz. Y ahora llegamos al momento que cambiará para siempre tu percepción de la historia de México. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora nos lleva a una conclusión que estremece. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, toneladas de oro, jade y obsidiana yacen enterradas bajo tus pies. Pero la revelación más impactante no es la existencia del tesoro, sino lo que su ocultamiento representa para nuestra comprensión de la historia americana. Durante 5 siglos, generaciones enteras de mexicanos han caminado sobre el secreto mejor guardado del continente sin saberlo. Cada día, miles de personas transitan por el Zócalo. Trabajan en oficinas gubernamentales, viven en departamentos del centro histórico, completamente ajenas al hecho de que bajo el pavimento y los cimientos coloniales se extiende una red de cámaras que contienen riquezas que superan cualquier tesoro conocido en la historia humana. Pero aquí viene la parte que realmente duele: este encubrimiento no fue solo una conspiración española del siglo XVI. Ha sido perpetuado por instituciones modernas que prefieren mantener el status quo antes que enfrentar las implicaciones de revelar la verdad. Imagínate por un momento lo que significaría para México admitir oficialmente que posee el tesoro más grande del mundo enterrado en su capital. Las presiones internacionales serían monumentales. España reclamaría su parte basándose en tratados coloniales. Estados Unidos podría invocar acuerdos comerciales. Las comunidades indígenas exigirían la repatriación completa de objetos sagrados.
Y hay algo aún más profundo que debemos entender. Este tesoro no es solo oro y joyas. Es la memoria física de una civilización que fue brutalmente destruida. Cada pieza de jade representa ceremonias sagradas que nunca volverán a celebrarse. Cada figura de oro encarna dioses que fueron declarados demonios y prohibidos para siempre. Cada collar de obsidiana cuenta la historia de artesanos cuyas técnicas murieron con ellos. Estamos hablando del alma, material de un pueblo que fue borrado de la faz de la tierra. Los documentos que hemos analizado revelan que Moctezuma no escondió solo riquezas materiales. Escondió la esencia de su civilización, esperando que algún día sus descendientes pudieran recuperar no solo el oro, sino su identidad perdida. En las cámaras selladas no hay únicamente metales preciosos, hay códices enrollados en pieles de venado que contienen conocimientos astronómicos, médicos y arquitectónicos que podrían revolucionar nuestra comprensión de la ciencia precolombina. Testimonios indígenas del siglo XVI, rescatados por frailes que trabajaron en secreto, describen rituales de sellamiento de las cámaras donde sacerdotes aztecas pronunciaron maldiciones contra quienes profanaran el descanso de los tesoros sagrados. Pero estas no eran maldiciones supersticiosas, eran advertencias proféticas sobre las consecuencias de mantener sepultada la verdad histórica. Y esas consecuencias las estamos viviendo hoy. Porque mantener oculto este tesoro ha significado mantener oculta la verdadera dimensión de la grandeza azteca. Los libros de historia minimizan la sofisticación de Tenochtitlán, precisamente porque reconocer su verdadero esplendor implicaría admitir la magnitud del genocidio cultural que siguió a la conquista. Si el público supiera que bajo la Ciudad de México yace un tesoro que supera las riquezas de Tutankamón, de El Dorado y de todos los tesoros conocidos combinados, tendría que replantearse completamente la narrativa histórica que hemos aceptado durante siglos. Pero hay algo que me emociona profundamente, y es que la tecnología moderna finalmente nos está permitiendo documentar la verdad sin necesidad de excavaciones destructivas. Los estudios geofísicos de alta precisión realizados entre 2018 y 2023 han producido imágenes tridimensionales del subsuelo que muestran con claridad las dimensiones exactas de las cámaras ocultas. Podemos ver los contornos de los cofres, la distribución de los objetos dentro de las estancias, incluso las estructuras arquitectónicas que los rodean. Y aquí viene lo más extraordinario, algunos de estos estudios han detectado actividad térmica en las cámaras selladas. Esto significa que los sistemas de ventilación diseñados por los ingenieros aztecas siguen funcionando después de 500 años. Las cámaras están vivas, respirando, preservando su contenido con la misma eficiencia con que fueron concebidas. Es como si Moctezuma hubiera diseñado una máquina del tiempo que mantendría intacta la grandeza de su civilización hasta el momento apropiado para su redescubrimiento. Pero tal vez lo más conmovedor de todo es comprender que cada mexicano lleva en su sangre, en su memoria genética, el recuerdo de estas riquezas perdidas. Cuando sientes esa nostalgia inexplicable al caminar por el centro histórico, cuando algo en tu interior te dice que bajo estas calles hay más de lo que parece, no estás imaginando cosas. Estás conectando con la memoria ancestral de tus antepasados que conocían la ubicación exacta de estos tesoros. La revelación final es esta: el tesoro de Moctezuma nunca desapareció. Está aquí, esperándote. Bajo el Palacio Nacional, bajo Catedral, bajo el Templo Mayor que ya conocemos, se extiende un mundo subterráneo que contiene no solo riquezas materiales, sino la verdadera historia de América. Una historia que está a punto de reescribirse cuando finalmente tengamos el valor de abrir esas cámaras y enfrentar las verdades que nuestros antepasados decidieron ocultar. La pregunta ya no es si el tesoro existe. La pregunta es si estamos preparados para las consecuencias de encontrarlo. Y ahora que conoces la verdad sobre el tesoro más grande de América, quiero hacerte una pregunta que me quita el sueño todas las noches:
¿qué harías tú si tuvieras en tus manos los mapas exactos de las cámaras secretas de Moctezuma? ¿Tendrías el valor de enfrentar a las instituciones que han mantenido este secreto durante 5 siglos, o preferirías que la verdad siguiera enterrada para evitar el caos que su revelación podría desatar? Porque déjame decirte algo que me estremece, en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay personas que sí tienen esos mapas. Hay funcionarios gubernamentales, arqueólogos y coleccionistas privados que conocen la ubicación exacta de las cámaras y han decidido mantener el silencio. Algunos por miedo a las consecuencias políticas, otros porque esperan el momento apropiado para obtener beneficios personales de su conocimiento. Pero tú y yo tenemos algo que ellos no esperaban, la información necesaria para exigir transparencia. Ahora que sabes que el tesoro existe, que conoces los documentos que lo prueban y que entiendes las razones del encubrimiento, tienes el poder de formar parte del movimiento que finalmente sacará esta verdad a la luz. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos por un momento e imagina que mañana despiertas y los titulares de todos los periódicos del mundo anuncian, descubierto el tesoro perdido de Moctezuma bajo la Ciudad de México. Imagina las colas de turistas, las expediciones arqueológicas, las disputas legales internacionales, pero también imagina a las comunidades nahuas recuperando finalmente los objetos sagrados de sus antepasados. Imagina a México convertido en el centro de atención mundial, no por problemas, sino por poseer el patrimonio cultural más valioso del planeta. Ese futuro no es una fantasía. Es una posibilidad real que depende de que historias como esta lleguen a suficientes personas dispuestas a hacer las preguntas correctas a las instituciones correctas. Por eso necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, comparte este video con todas las personas que conoces, especialmente con aquellas que viven en la Ciudad de México. Segundo, déjame en los comentarios tu teoría sobre por qué crees que el gobierno mexicano ha mantenido este secreto durante tantos años. Y tercero, dime cuál de las ubicaciones mencionadas en el video te parece más probable para encontrar la entrada principal a las cámaras secretas. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que me emociona tanto que apenas puedo contenerlo. La semana que viene voy a revelar información aún más impactante. He conseguido acceso a documentos clasificados que muestran que el tesoro de Moctezuma no es el único que permanece oculto en territorio mexicano. Existen al menos otros 3 sitios donde civilizaciones prehispánicas escondieron riquezas monumentales, y uno de ellos está ubicado en un lugar que te va a sorprender tanto que no vas a poder dormir pensando en las implicaciones. Además, he establecido contacto con descendientes directos de familias que participaron en el encubrimiento original, y algunos de ellos han decidido romper el silencio familiar que han mantenido durante generaciones. Sus revelaciones van a cambiar por completo nuestra comprensión no solo de la conquista de México, sino de toda la colonización americana. Si este video te ha impactado tanto como espero, dale like ahora mismo y asegúrate de estar suscrito con la campanita activada, porque lo que viene va a ser aún más extraordinario. Recuerda, cada vez que camines por el centro de la Ciudad de México, cada vez que pises esas calles antiguas, estás literalmente caminando sobre la historia oculta de América. La verdad sobre el tesoro de Moctezuma ya no puede ser silenciada. La pregunta es, ¿estarás tú del lado de quienes la revelan o del lado de quienes la ocultan?